oraciones que producen resultados. Hemos estado hablando acerca de las disciplinas espirituales. Les dije que el éxito de todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia se debió a la utilización de recursos espirituales como la oración, el ayuno, el llanto, el luto, el quebrantamiento, el retiro, la meditación y la lectura de la palabra de Dios. Y así encontramos a hombres como Daniel, que se enfrentó a los leones solo con oración. Tenemos a Esther, que logró revertir el destino de exterminación que pesaba sobre la nación de Israel solo con ayuno. Tenemos a Pablo y Silas, que fueron liberados de la cárcel solo con adoración y oración. Así tenemos la iglesia primitiva, que creció y puso pata para arriba al imperio más poderoso de todos los tiempos, dependiendo del Espíritu Santo. Es decir, estas disciplinas espirituales funcionan, pero tenemos que ser honestos. Debo ser honesto y decirle que a veces las disciplinas espirituales de la oración, del ayuno, de las lágrimas, el quebrantamiento, no funcionan. Hay veces que no funcionan. Y quiero explicarles en qué casos, cuando uno hace oración, ayuno delante de Dios, no funciona. En el primer caso es cuando el que practica estas disciplinas espirituales no está bien con Dios. La Biblia dice en Santiago 5:16, la oración de quien está bien con Dios, solo esa. Solo la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Produce resultados. Juan capítulo 9, verso 31. Todo el mundo sabe que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que lo honra y cumple su voluntad. Cuando hay pecado, la oración no funciona. Cuando quien practica la disciplina espiritual de la oración está en pecado, el cielo está cerrado. Y si alguno tiene dudas, ¿por qué no observa la vida de Saúl? Durante todo el tiempo en que Saúl vivió en desobediencia con Dios, sus oraciones no fueron contestadas. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 28, versículo 5. Saúl oró al Señor, pero el Señor no le respondió. Entonces al final Saúl dijo: búsquenme a una espiritista para que yo vaya a consultarla. El pecado bloquea la comunicación con el cielo. Saúl no estaba bien con Dios, vivía en desobediencia, era un desobediente a repetición. Estaba en pecado, entonces el cielo se le cerró, el cielo se le bloqueó, porque Dios escucha solamente, dice el texto, a quienes le honran y cumple su voluntad. La Biblia dice en Isaías 59:2, por si te quedan dudas, sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Al igual que Saúl, hay muchas personas que en lugar de elegir el camino del arrepentimiento y la confesión de sus pecados para restablecer la comunicación rota con Dios, se vuelcan al mundo ocultista. No es una buena idea. Si hubiera alguna persona en el auditorio que me está escuchando
y ha estado frecuentando el mundo ocultista está en graves problemas, está en serios riesgos. Vuélquese nuevamente a Dios, venga a la iglesia, consulte a los pastores que vamos a ayudarlo. Usted está desguarnecido, está desprotegido. El diablo no tendrá piedad con aquellas personas que dejan de estar bajo la protección de la mano del Dios Todopoderoso y buscan ayuda en el infierno porque el cielo se les ha cerrado. Están en serios problemas. Leí la historia de un escorpión que le pidió a una rana que le ayude a cruzar el río. Al principio la rana no quería porque temía que el escorpión la picara, pero después cedió ante las palabras elocuentes del escorpión. Entonces, cuando estaba en el medio del río, el escorpión que estaba arriba de la rana la pica. Y entonces la rana le dice: ¿por qué haces eso? Ahora los dos vamos a morir. Y el escorpión le dijo: porque el aguijonear está en mi naturaleza. La naturaleza de Satanás es destruir. El diablo no te va a ayudar, te lo advierto. Aquellas personas que han estado frecuentando el mundo ocultista deben arrepentirse, deben confesar sus pecados, deben alejarse ya, inmediatamente. No debes salir de este lugar sin haber consultado con algún pastor y que alguien ore por tu vida, porque estás en serio problema. Destruir es la naturaleza de Satanás, pero ayudar, restaurar y bendecir es la naturaleza de nuestro gran Dios. Insisto en este punto. Dios no escucha las oraciones de quienes insisten en vivir en pecado. Aunque el diablo nos ha convencido de lo contrario. El diablo convence a los creyentes y nos hace creer que podemos estar bien con Dios, aun cuando estamos revolcándonos en medio del pecado. El diablo te va a tratar de convencer, pero la Biblia es muy clara en este punto. Proverbios capítulo 28, verso 9. Dice: Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. ¿No te funciona? Podrías estar orando hasta el día del juicio y las oraciones no te funcionan. No te funcionan, pues si hay pecado en tu vida, el Señor cierra sus oídos, cierra el cielo y rechaza tus oraciones. ¿Necesitas más prueba bíblica? Proverbios 15:29 dice: el Señor se aleja. ¿Cómo? El Señor se aleja de los perversos, pero está atento a las oraciones ¿de quiénes? De los justos. La palabra justos es la palabra de aquel, significa las personas que hacen la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿está obligado el Señor a contestar las oraciones que una persona justa haga en favor de una persona que insiste en vivir en pecado? Supongamos el caso que usted está viviendo en pecado y no quiere arrepentirse de ese pecado que el Espíritu Santo le muestra. Usted sabe que el cielo está cerrado para su vida, pero usted va para que el pastor de la iglesia, alguno de los líderes de la iglesia, alguna persona espiritual ore por usted. Dios va a contestar la oración del pastor que haga en favor suyo. ¿Qué le parece a usted? Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas.
para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. Si una persona que está viviendo en desobediencia con Dios pide ayuda a un líder espiritual de la iglesia para que ese líder ora e interceda delante de Dios por usted, ¿Dios va a escuchar esa oración? ¿Está obligado Dios a escuchar la oración de ese líder, de ese pastor que va a interceder y va a orar en su favor? Pues lo dudo mucho. Y quiero demostrártelo bíblicamente. Abraham era padre de la fe y amigo íntimo de Dios. Y oró por las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero su oración, la oración del padre de la fe y la oración del amigo íntimo de Dios, no pudieron impedir que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero Abraham también hizo una oración en favor de su sobrino Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra. Y Dios escuchó la oración de Abraham que hizo en favor de su sobrino Lot. La pregunta que yo tengo para hacerte es: ¿por qué Dios no escuchó las oraciones de Abraham en favor de Sodoma y Gomorra y sí escuchó la oración de Abraham en favor de su sobrino Lot? Pues la Biblia dice que Lot era un hombre justo. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 7. Dios rescató a Lot. ¿Por qué? Porque Lot era un hombre recto. ¿Necesitas otra prueba escritural? Vamos a Génesis capítulo 20, versículo 7. Dios le dice a un rey pagano que se llamaba Abimelec: devuelve la mujer a su esposo. Y él, Abraham, orará por ti. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, si sigues estando en pecado, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo van a morir. La oración de Abraham va a servir siempre y cuando tú devuelvas la mujer. Es decir, te arrepientas de tus pecados, abandones la mala vida. La oración de Abraham va a servir. Pero si insistes en vivir en pecado, si insistes en vivir con la mujer que no tienes que vivir, la oración de Abraham no te va a servir de nada. Wow. No hay dudas de que Dios nos ayuda con las oraciones que hacemos en favor de las personas que no conocen a Dios para que se ablanden sus corazones y sean salvos. Pero si una persona, después de haber sido advertida una y otra vez, si una persona después de haber sido advertida una y otra vez por el Señor para que deje su pecado, insiste en seguir en desobediencia, la oración de un hombre justo en su favor va a servir de muy poco. ¿Necesitas otra prueba bíblica? Dice Jeremías capítulo 15, verso 1. Aún si Moisés y Samuel, wow, estos sí eran grandes, se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. Yo no voy a escuchar ni la oración de Moisés ni la oración de Samuel. Fuera con ellos, quítenlos de mi vista. Hermanos queridos, les abro mi corazón. Hay muchas personas que vienen a buscar ayuda
tienen buenas intenciones. Lo que no quieren es dejar de pecar. No quieren abandonar la doble vida. No quieren dejar la desobediencia, pero quieren la bendición de Dios. No funciona. Aunque el pastor más ungido del planeta ore y te imponga la mano, no te va a funcionar. Porque no se trata del pastor, se trata de tu vida, de mi vida, de vivir en integridad, de vivir en obediencia al Señor. La Biblia dice que Él escucha las oraciones de los que lo honran y hacen su voluntad. La oración del pastor más ungido no te va a funcionar si sigues y persistes e insistes en vivir en pecado. Así de simple. Por eso todo lo que yo dije acerca de las disciplinas espirituales que conquistaron y que abren los cielos, te va a funcionar siempre y cuando estés en obediencia al Señor. Número 1. Número 2. ¿En qué otros casos, pastor, puede que las disciplinas espirituales fallen? Cuando el que las practica no lo hace con perseverancia. Santiago 5:16. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Si no, no hay efectividad, no hay resultado. La insistencia arrebata bendiciones. Nuestro ejemplo máximo es Jesús, lo es David. La Biblia en el Salmo 55, verso 17, dice: mañana, tarde y noche clamo, dijo David, y el Señor oye mi voz. Jacob fue bendecido debido a su tenaz persistencia. Génesis 32, 26. No te dejaré, ¿te acuerdas? No te dejaré ir a menos que me des tu bendición. ¿Y qué pasó? Fue bendecido. Nehemías obtuvo el favor del rey porque él intercedía y prevalecía delante de Dios día y noche. ¿Y qué me dices del crecimiento expansivo de la iglesia primitiva? Se debía, dice Hechos 2:42, a que ellos perseveraban en las oraciones. Muchos de los que oran jamás reciben porque jamás perseveran. Porque a la primera de cambio nos damos por vencidos. Porque levantamos de la carpa del encuentro y tenemos un entusiasmo espiritual 2 días. Y al tercero ya declinamos. Porque nos hicimos el firme propósito de venir a las 6 de la mañana y vinimos 3 veces. Y cuando la temperatura baja 1 grado, ya no vengo más. Pero la Biblia dice que la súplica del justo tiene poder, produce resultado, con tal de que sea perseverante. Si no hay perseverancia, no hay efectividad. Efesios 6:18 dice: sean persistentes en sus oraciones. Y Jesús exclamó en Lucas 11:8: si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, el Dios se levantará y te dará lo que necesitas, pero hay que tocar la puerta el tiempo suficiente. Así que les digo, sigan pidiendo, sigan insistiendo, sigan tocando las puertas y van a recibir lo que piden, dijo Jesús. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a perseverar, vamos. No deberíamos esperar ser bendecidos si no pagamos el precio por ello. De la misma manera que no sirve la oración del pastor más ungido que haga a mi favor si yo insisto en vivir en pecado, tampoco sirve que otros insistan y toquen el cielo por mí si yo no voy a pagar el precio. Suponete que yo estoy bien con Dios. Pero no soy de perseverar en oración. Para eso mando a mi mamá para que venga a las 6 de la mañana todos los martes y yo me quedo a dormir. Para eso mando a mi esposa. Para eso mando a mis hijos. Para que ellos oren por mí. Así no funciona tampoco.
Matrimonios con Futuro es una declaración poderosa que deseamos sea realidad en tu pareja. Este libro te guiará a reflexionar con el propósito de enriquecer la vida matrimonial. Medita, piensa, siente y emociónate junto a tu pareja. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. No funciona. Si tú no pagas el precio de estar delante de Dios en oración, en tu carpa del encuentro, en venir a las 6 de la mañana, en hacer ayuno, no funciona que otros lo hagan por ti. Porque el Señor lo está viendo. Queremos la bendición, pero al menor costo posible. No funciona. Si no somos capaces de levantarnos de la cama a las 5 de la mañana para venir a orar, el Señor dice, no puedo depositarle nada a este muchacho. A esta chica no le puedo dar nada. No puedo confiar nada en él. Si no está dispuesto a vencer un ratito a las 5 de la mañana, no le puedo dar nada. Entonces las personas quieren que otros oren por ellas mientras ellas van al paso a disfrutar de la tarde. No funciona. Mientras ellas mandan papelitos para que nosotros oremos, ellos se van de shopping. No te funciona, no te funciona. Hay que pagar el precio. Por eso Esther dijo, le mandó a todo el mundo a que ayunaran, pero ella dijo, yo y mi doncella vamos a hacer lo mismo, Quédate tranquilo. Dice la Biblia en Esther capítulo 4, verso 16, mis doncellas y yo vamos a hacer lo mismo, Es decir, Esther le dijo a todos, ayunen, pero yo y mis doncellas vamos a hacer lo mismo, nosotros también vamos a ayunar. Y Pablo, que usted vea al gran apóstol Pablo, siempre pidiendo oración, que oren por él y que oren por él, claro, pero Pablo era un hombre persistente en sus oraciones delante de Dios. Primera Tesalonicenses 3:10. Día y noche, dijo Pablo, igualito que nosotros. Oramos con fervor. Claro, él puede pedir que otros oren por él, porque él ora día y noche. Esther dice, ayunen por mí, pero yo también voy a ayunar. No funciona. Si nosotros nos vamos de picnic y que sea otro el que venga a pagar el precio, derramar lágrimas y humillarse aquí en la presencia, no te funciona. No funciona. Nosotros, el que quiere la bendición tiene que pagar el precio. Claro que vamos a orar, pero no te va a funcionar si tú no pagas el precio. 3. ¿En qué otro caso, pastor, no funcionan las disciplinas espirituales? Cuando el que peca es alguien de tu equipo. Es posible que usted viva en santidad y te esfuerces por obedecer a Dios, pero hay alguien en tu círculo íntimo, en tu equipo de trabajo que está en pecado y te arruina todo. Primera Samuel capítulo 14 nos dice que los soldados de Saúl salieron a pelear contra los filisteos. Y un día, exhaustos de tanto pelear, comieron carne con sangre, sin escurrir la sangre. ¿Y qué pasó? El cielo se cerró. El pueblo pecó, el cielo se cerró. Dice 1 Samuel capítulo 14, verso 37. Saúl le preguntó a Dios, observa, ¿debemos perseguir a los filisteos? Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl le dijo a los líderes, algo anda mal. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Saúl en este momento estaba bien con Dios. Y fue a orar. Y el cielo estaba bloqueado, Dios no le respondía, sus oraciones no eran contestadas. Entonces él dijo, hay pecado en el campamento. Él asoció y con toda razón que el silencio de Dios se debía a que había pecado, no en su vida, porque no había pecado en su vida, pero sí en el campamento. ¿Y qué habíamos visto del campamento? Dice Deuteronomio capítulo 23, verso 14, tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente,
se apartará de ti, el cielo se bloqueará, la comunicación con Dios se cerrará. Saúl no había pecado, el pecado estaba en sus soldados, pero el pecado del pueblo y de sus soldados hizo que Dios no le contestara sus oraciones. ¿Cuál fue la consecuencia de la inmoralidad en la casa de Elí? El cielo se cerró para toda la nación. ¿Cuál fue la consecuencia de que un hombre, Acán, haya pecado en todo el campamento? El cielo se cerró para toda la nación. ¿Te das cuenta? Tú podrías estar bien con Dios, pero si hay alguien en tu familia, en tu equipo de trabajo, en tu ministerio, donde sea, en tu círculo íntimo, que está en pecado, Él podría cerrar el cielo para tu vida. De ahí la importancia de poner en orden nuestra casa, de poner en orden nuestro ministerio, nuestra vida, nuestras amistades. Porque el pecado de uno de ellos puede comprometer la presencia en tu vida. El pecado de uno que está en tu equipo de trabajo, en tu equipo ministerial, en tu ministerio, en tu familia, alguien de tus amistades en las que usted se deja influenciar. Si uno de ellos está en pecado, el cielo podría bloquearse para tu vida. Hay que poner la casa en orden y hay que crearle un ambiente de honra a Dios en la casa. ¿Para qué? Para que Dios no se vaya. O nos alejamos del pecado o el pecado va a alejar a Dios de tu familia y de tu vida. O te alejas del pecado o el pecado aleja a Dios de tu familia. Así de sencillo. Si quieres a Dios, si quieres su bendición, tienes que despachar el pecado de tu campamento. El Señor anda en medio de tu campamento para protegerte. Por eso tu campamento tiene que ser un lugar santo. Pues si Él ve algo indecente en el campamento, a lo mejor no en vos, pero en tu campamento, Él se apartará de ti. Lo ve en el campamento, pero se aparta de ti. ¡Wow! Entonces la oración no te funciona. Y el ayuno no te funciona. Esposa, esposo, mamá, papá, hijos, hay que poner la casa en orden. Porque lo que está comprometida es la presencia de Dios. Yo vivo en santidad con Dios, pero tu esposo mira pornografía hasta las 4 de la mañana y te cierra y te bloquea el cielo para tu vida. Pero tu esposa anda en malas, te cierra, te bloquea todo. 4. Por último, cuando no funcionan las disciplinas espirituales, cuando no se combinan adecuadamente. Hay ocasiones en que una disciplina espiritual es mucho más efectiva cuando se la practica con otras personas. ¡Wow! El rey Ezequías, le declararon la guerra. Entonces él fue al templo, utilizó un recurso espiritual que es la comunión. Fue al templo y fue a orar. Comunión y oración. Fue a orar, pero no oró solo. Se buscó un compañero de oración. ¿A quién? Al profeta Isaías. Alguien que tenía influencia delante de Dios. Dice la Biblia en 2 Crónicas 32:20. El rey Ezequías y el profeta Isaías clamaron al cielo en oración. ¿Y qué sucedió? 2 Crónicas 32:21. El Señor salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de todos sus enemigos. Es decir, Él combinó 2 disciplinas espirituales: la comunión, el congregarse. El diablo yo te dije, él nos confunde y te va a hacer creer que no es importante congregarse, que no es importante venir a orar, a adorar juntos. Sin embargo, el rey Ezequías sabía de la importancia. Va al templo y va a orar, pero no ora solo. Activa el principio de la unidad. ¿Tienes un compañero espiritual? ¿Un compañero de oración? Los esposos deberían ser compañeros de oración. Una mamá con sus hijos, un padre con sus hijos. A las 6 de la mañana los martes, eso es reunirnos, congregarnos, reunirnos. Activa el poder de la unidad, el poder del acuerdo, el poder de la congregación, el poder de la comunión y el poder de la oración. ¿Nos puede fallar algo? ¿Nos puede ir mal con todo eso? Pero hay algo más que quiero decirte.
Es un hecho también que la combinación de varias disciplinas espirituales suele ser muy provechosa. Y presta mucha atención al pasaje que voy a leer. En Jueces capítulo 20, Dios les ordena a los israelitas pelear contra la tribu de Benjamín porque se habían pervertido. Hay que leer esto en casa. Jueces 20. Dios le ordena al pueblo de Israel que salga a pelear contra sus hermanos, la tribu de Benjamín, porque se habían pervertido. En Jueces capítulo 20, verso 18, dice: se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios, igual que Ezequías, la importancia de la congregación, de la comunión. Subieron a la casa de Dios y oraron, consultaron a Dios, diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en guerra contra los hijos de Benjamín? Y Dios les contestó: Judá tiene que ser el primero. ¿Y qué sucedió? Perdieron 22,000 soldados, pero si hicieron caso a Dios, pero si obedecieron. Salen a la guerra y pierden 22,000 soldados en un día. Entonces al día siguiente vuelven otra vez, pero agregan una disciplina espiritual: las lágrimas. Hablamos de las lágrimas, Dice Jueces 20:23. Los hijos de Israel, al día siguiente, lloraron delante de Dios hasta la noche y consultaron a Dios diciendo: ¿volveremos a pelear? Y Dios les respondió: sí, suban contra ellos. El primer día utilizan los recursos espirituales de la comunión, se congregaron en la casa de Dios y la oración no funcionó. Perdieron 22,000 personas. Al día siguiente se congregan, oran y derraman lágrimas hasta la noche. No funcionó, perdieron 18,000 personas. Entonces van al tercer día y suman 2 recursos espirituales más: a la comunión, a la oración y a las lágrimas. Le suman el ayuno y la ofrenda voluntaria. Dice la Biblia en Jueces 20:26. Por último, subieron todo el pueblo y fueron ¿a dónde? A la casa de Dios. Lloraron, se sentaron allí en presencia de Jehová, ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz. Observa la estrategia. ¿Y qué pasó? Ganaron la batalla. Es decir, no funcionó con la comunión y la oración. Le agregaron lágrimas, no funcionó. Le agregaron ayuno y le agregaron ofrendas voluntarias y funcionó. Y al tercer día ellos se levantan, salen a la guerra y vencen al enemigo. Cuantas más disciplinas espirituales combinemos, mayor la probabilidad de que nuestras oraciones sean contestadas. Si quieres vencer a tus gigantes y quieres salir con éxito de cada batalla que libres, debes aprender de aquellos que hicieron historia. No dejes de congregarte. Pero yo vengo una vez por mes, y así te va también, así te va a ir. Porque vos sos más grande que Ezequías, que Daniel, que vos sos más grande que todos ellos, que Jesús, que frecuentaba el templo. Cuando era niño va al templo, cuando empieza su ministerio va al templo, siempre iba al templo. Y había un celo por el templo, por la casa de Dios. Nosotros igualito. Tenemos que aprender de estos hombres que hicieron historia, que asociaron disciplinas espirituales. Si las lágrimas no te dan resultado, ayuna. Si no te da, congrégate. Congregarnos, unirnos a otros, buscarnos un compañero de oración, venir a las 6 de la mañana. Cuantas más disciplinas espirituales podamos tener, mayor probabilidad de que nuestras oraciones sean contestadas. Ponte en pie, por favor.